aranceles 2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en México. Estos son los hechos. El gobierno mexicano admitió que el acuerdo migratorio con Estados Unidos no es definitivo, pero que le permite ganar tiempo ante el presidente Trump y evitar la imposición de aranceles de forma inmediata. Bajo esa premisa, el canciller informó que en 45 días harán la primera evaluación de las medidas acordadas. Por ahora, el presidente López Obrador celebra esos acuerdos alcanzados. Celebramos el importante acuerdo de ayer porque se nos estaba colocando en una situación muy difícil, muy incómoda. Y la polémica y el debate es ¿quién es el ganador? ¿Trump doblegó a los mexicanos en la negociación de los aranceles o el presidente de México, AMLO, ha conseguido una victoria política frente al presidente estadounidense? Hay quienes hoy están cuestionando al presidente de México de su discurso político de campaña, si se olvidó realmente de su discurso frente a los migrantes, de su ayuda frente a los migrantes. ¿Qué ganó el gobierno de México en esta negociación con la Casa Blanca? ¿Y qué ganó Donald Trump? Todo eso vamos a debatirlo hoy aquí en Zoom a la noticia. Les doy la bienvenida. El canciller de México explicó este lunes el pacto alcanzado con la administración Trump. Tiene 45 días para disminuir el flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles. Además, el gobierno de López Obrador desplegará 6,000 efectivos de la Guardia Nacional y se agilizará el proceso de registro de migrantes en México. Si en 45 días México no reduce el número de migrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos desde su territorio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador discutiría con Washington la posibilidad de ser un país de acogida para los migrantes que tramiten su asilo en Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos llegó a la reunión donde estuvo el señor vicepresidente de los Estados Unidos diciendo que la única manera de que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana un acuerdo para ser el primer país de asilo. O dicho de otro modo, ser el tercer país seguro. ¿Esto qué significa? Para no ser muy complejo, significa que las personas que quieran buscar asilo, que atraviesen por nuestro territorio, tendrán que hacerlo en México y no podrán llegar a Estados Unidos a hacerlo. Sin embargo, el gobierno mexicano había planteado sus reservas con esa propuesta. Yo mismo declaré llegando a Washington que a mí no me gustaría hacer ese acuerdo. Entonces, después de muy intensas negociaciones, llegamos a dos medidas, una propia y otra de ellos, y se acordó un plazo para hacer las cosas y ver quién tiene razón. Esas medidas incluyen el despliegue de la recién creada Guardia Nacional Mexicana por el territorio nacional, incluyendo la frontera con Guatemala. Eso ya estaba establecido. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues hacer el despliegue más rápido. También se comprometió a recibir a los migrantes que cruzaron a Estados Unidos para terminar su proceso de asilo en territorio mexicano. Y es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos hemos recibido? Más o menos 10,000 personas, según se informó hoy en la mañana. Para aquellos que dicen que nos van a mandar cientos de miles, hay 10,000. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque estamos comprometidos con que esa persona termine su proceso de asilo. Marcelo Ebrard advirtió que entrar en una guerra arancelaria con Estados Unidos podría costarle a México la pérdida de 1.200.000 empleos, la caída de 1 punto del Producto Interno Bruto y un aumento del 10% en el IVA, lo que a su juicio traería una crisis económica. Y también este lunes el presidente Donald Trump volvió a amenazar a México con imponer aranceles a todas sus exportaciones. El republicano dijo que si el Congreso mexicano no apoya este nuevo pacto migratorio alcanzado la semana pasada por ambos países, pues las tarifas podrían ser aplicadas. Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México, una que Estados Unidos ha estado reclamando durante muchos años. Será revelada en un futuro no muy lejano y necesitará la votación del cuerpo legislativo de México. No prevemos un problema con la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán. Y con este contexto quiero invitarlos a responder la pregunta de hoy en @NTN24 Zoom, en mi cuenta también @AndreBernal26. Trump doblegó a los mexicanos en la negociación de los aranceles. El hashtag de hoy es Zoom México y así iniciamos el debate.
En nuestro estudio nos acompaña Arnulfo Valdivia, ex embajador de México, en Colombia, vicepresidente para América Latina de la Confederación de Industrias de México. Arnulfo, bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer estar aquí. Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, ex senadora desde Ciudad de México. Senadora Gómez del Campo, gracias por acompañarnos también. Y Oscar Novela. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Mariana, encantada. Oscar Novela, ¿estoy bien con ese apellido, Oscar? Así es. Oscar Novela, diputado federal de Morena, secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, nos acompaña hoy. Oscar, también bienvenido. Pues en una negociación siempre se abren los frentes de quién ganó, quién perdió o realmente ganaron ambos, porque pues la pérdida de ambos sí sería que no hubo negociación. En este caso, Arnulfo, ¿hay ganador, hay perdedor? A ver, Andrea, yo creo que la posición en la que estaba la delegación mexicana era absolutamente contra las cuerdas. No había demasiado que negociar, tuvieron un límite de tiempo para poder negociar y tuvieron, por supuesto, una serie de condiciones que eran muy complicadas poder cambiar. Yo aplaudo una parte que es la puramente comercial, que es que este gobierno se haya decidido por la opción responsable, que era la de buscar a toda costa que no se impusieran los aranceles. En un gobierno que claramente tampoco es que se haya distinguido por tomar otras decisiones responsables en lo económico. El tema del aeropuerto, el tema de la refinería, son todos ejemplos del tema de las calificadoras, son todos ejemplos de decisiones que no se han tomado de manera responsable. Esta sí se tomó así y eso es de celebrar. Que había que negociar. Claro, por el otro lado, sin embargo, toda la parte puramente migratoria, pues es preocupante, es decir, el precio que se tuvo que pagar por la no imposición de aranceles y además un presidente Trump que hoy vuelve a amenazar con que esto no sea definitivo, pues obviamente te indica y te lleva a entender claramente que sí, en la parte migratoria, México será, en este sentido, el gran perdedor de la negociación, porque tendrá que hacer una serie de decisiones, tendrá que tomar una serie de medidas para las que a ver si estamos listos en el futuro inmediato. Mucho se habla del tercer país, este tema del tercer país seguro, que era algo que México nunca había aceptado ser y que hoy, pues, si bien es cierto que no se firmó de manera tácita o no se aceptó ser un tercer país seguro de manera explícita, sí lo vamos a hacer de manera tácita. Mariana, bienvenida también nuevamente. ¿Ganadores, perdedores? Bueno, yo creo que desde un principio, desde que arrancó este sexenio, el presidente López Obrador pues le mandó un mensaje claro a los Estados Unidos y era la posibilidad de pues hacerle esta invitación a los hermanos centroamericanos para que viniesen a México, comprometiendo además una serie de becas, trabajo, visas, entre muchas otras cosas. Obviamente, cuando tú le llamas a los hermanos centroamericanos teniendo ellos tantos problemas, pues lo primero que hacen es levantar la mano y decir, vámonos para México. El flujo migratorio aumentó tremendamente en lo que va del sexenio estos 6 meses. Estamos hablando de 130,000 migrantes que quieren llegar hacia los Estados Unidos y si tú pues vas sumando la cantidad de migrantes que se estarían acumulando, estarías hablando de más de 1 millón, muy probablemente más de 1 millón pronto de migrantes que quieran ir hacia los Estados Unidos. Me queda claro también que el tema de los aranceles pues no era tema en la agenda del gobierno de Estados Unidos, no era tema en la agenda de Donald Trump. Y para amenazar a México, pues lanza un tuit mencionando esta imposición de aranceles del 5%, pudiendo llegar hasta el 20% en el mes de octubre. Esto, desde mi punto de vista, apanica al gobierno de México, se sientan rápidamente en la mesa de negociación, que había muy poco que negociar. ¿Por qué? Porque nosotros, y aquí coincido con Arnulfo, estábamos ya sobre el tiempo, contra las cuerdas, era muy difícil que México pudiese salir avante. Me queda claro que es positivo que no se haya logrado esta imposición de aranceles, aunque también hay que ser claros. La imposición de aranceles, aunque lo hubiera logrado Donald Trump, estaría violando un artículo del Tratado de Libre Comercio que hoy está
vigente. Sí. Así es que tampoco era tan sencillo para el gobierno de los Estados Unidos hacerlo desde hoy. Esta imposición, Exacto. hacerlo desde hoy. Y hacerlo no era desde tan hoy como sencillo. estaba previsto. Mariana, me quedo con varios puntos que se los pregunto entonces a Óscar. Coincidimos entonces en que gana México porque logra suspender o parar lo de los aranceles que se supone sería desde hoy, pero pues Mariana explica que no era tan fácil. Sin embargo, logra Donald Trump asustar al gobierno de México, lo sienta en una mesa y le toca a México acatar, porque muchos están diciendo que hay que cumplir el acuerdo migratorio con Estados Unidos. ¿Qué más ganó México? Bien, mira, partimos de la... Óscar, sí, adelante, Óscar. Venga. Mira, partimos de la premisa de que en una negociación ni se gana todo ni se pierde todo. Sin embargo, el hecho de que se haya contenido con esa acción política que quería emprender Donald Trump, es decir, de evitar la imposición de los aranceles, pues definitivamente estamos frente a una victoria. Pero sobre todo más que de los gobiernos de la sociedad mexicana y de la sociedad americana, porque serían quienes finalmente tendrían una afectación directa en sus bolsillos con la implementación de estos aranceles. Y además, derivado de que, sobre todo en los gobiernos mexicanos recientes, previos a Andrés Manuel, se había destacado por la falta de tacto diplomático, por la falta de tacto en las relaciones con los países vecinos, pues estamos hablando que esto fue una medida magistral, fue una medida en la que se logró el objetivo y además, aunque se dice que el gobierno americano maniató al gobierno mexicano, pues bueno, partimos del hecho de que las medidas que ahora emprenderá el gobierno mexicano eran necesarias ya de por sí. Es decir, si ya estamos frente al fenómeno migratorio de países centroamericanos, poniendo como tránsito el país de México hacia Estados Unidos, pues tienen que implementar medidas para garantizar la seguridad de los migrantes. Y bueno, si la Guardia Nacional se creó para dotar de seguridad a los ciudadanos mexicanos, pues por ende también a los ciudadanos que van en tránsito por México y que son de otros países. Entonces, en definitiva, pues estamos frente a una gran victoria del gobierno mexicano, pues sobre todo una victoria que tendrá efectos positivos sobre la sociedad. Gran victoria, dice Óscar. Arnulfo me mira pidiéndome la palabra porque entiendo que no está tan seguro. Antes de entrar como a diseminar realmente esos acuerdos a los que se llegaron, que no solo es una cuestión entre Estados Unidos y México, Arnulfo, acá hay un legado para América Central, para los vecinos que también deben estar preocupados. ¿Por qué no es una gran victoria? Bueno, yo tengo que estar en desacuerdo con Óscar, yo no veo la gran victoria ni la jugada magistral por ningún lado. Esta delegación fue sobre las rodillas a ver cómo paraba lo que Donald Trump ya les había dicho que les iba a imponer. Y en esta medida, repito, celebro el hecho de que se haya favorecido la medida responsable que era no permitir que se impusieran los aranceles. Pero por el otro lado, este tema de esta supuesta gran victoria que se está queriendo, esta gran gesta nacional que se está queriendo poner sobre la mesa, pues no tiene nada porque la crearon ellos mismos. Es decir, a ver, ¿de dónde surge? El tema no es que se negoció o si es victoria o no. El tema es por qué Donald Trump originalmente decide amagar a México con una imposición de aranceles del 5%. Y los motivos son muy claros, André. O sea, aquí hay dos motivos que no se midieron bien, y por el otro lado hay dos que son autogenerados. Entonces, no se midió que Donald Trump ya está en campaña. Y Donald Trump ha tomado el tema migratorio como un tema. Si tú le das cualquier oportunidad a Donald Trump para que utilice ese tema, pues lo va a utilizar como ya lo utilizó y se lleva una gran victoria política. Y por eso hoy vuelve otra vez con el tema de los aranceles, porque eso es lo que le va a dar vigencia de aquí al día 18 a su candidatura. Por partes. Entiendo entonces que usted quiere decir que México le puso en bandeja de plata la reelección de Donald Trump. ¿Le está ayudando? Pues por lo menos en este momento sí. Porque el tema fundamental de él fue en el que logró una victoria que él ya tenía de algún modo pensada. Y te voy a decir por qué es el otro tema. Sí. Por qué de algún modo
es el gobierno quien lleva a esta situación. En el presupuesto del país, en el presupuesto 2019 de la Nación, se reduce 23% el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, es decir, del control migratorio. Sí. Pero entonces tú podrías decir que México cayó en esta provocación. ¿Qué tendría que haber hecho México, Arnulfo? No, a ver, es que en gran medida México la generó. Esa es mi teoría. Oscar me pide la palabra, Oscar. Bien. Bueno, en principio esta situación es una situación que no generó el gobierno actual, ¿no? La migración es una consecuencia de políticas económicas y sociales fallidas en México y en otros países de Centroamérica, caracterizados por el componente neoliberal, ¿no? Entonces, la migración generalmente atiende a esa causa. Entonces, bueno, esto provoca que en el caso específico de esta negociación, pues sí, efectivamente el gobierno mexicano estuviera maniatado a tener que tomar una decisión, a tener que implementar una estrategia y una mesa de negociación, pero sobre esas consecuencias. Y yo reitero el hecho de que con todo y eso, el gobierno mexicano, el gobierno Andrés Manuel, tuvo la certeza, tuvo el acierto de llevar a cabo una negociación, llegar a buen puerto. El gobierno de Donald Trump dice que no es definitiva la determinación. Sin embargo, la amenaza era que hoy día lunes empezarían con la imposición de los aranceles, cosa que no ha sucedido y que además le va a dar al gobierno de México tiempo para ir replanteando el esquema de negociación. Recordemos también que gobiernos anteriores, en vez de asumir una actitud de negociación de par a par, lo que habían, y diplomática, lo que han hecho era asumir una actitud de sumisión frente a las amenazas que incluso el gobierno del Trump había hecho en contra del gobierno mexicano. Claro, pero entremos también a la polémica de lo... Sí, adelante, Mariana, y sigo con el tema. Ajá, difiero completamente con lo que ocurrió en gobiernos anteriores. De entrada, porque desde hace ya algún tiempo se hicieron todas las gestiones, las mesas de negociación necesarias, que fueron exhaustivas, participaron todos los sectores. Mariana, ¿pero usted no cree que el tema migratorio o el problema de la migración es un problema que se arrastra de gobierno? Por supuesto que se arrastra, pero los 130,000 migrantes que gracias a López Obrador y a que él hizo un llamado para que vinieran a nuestro país, les generó una expectativa que ni siquiera es real, porque ella bien lo decía Arnulfo, se recortó el recurso del Instituto Nacional de Migración. Y aquí nos estamos refiriendo, ya tomo con Mariana nuevamente, que creo que la perdí unos segundos. Mariana, estamos refiriéndonos al tema de la política de puertas abiertas de Andrés Manuel López Obrador, que puso en marcha tras su llegada al poder, ¿sí? Claro, puertas abiertas, López Obrador se equivoca. Se equivoca, es una política fallida, tan es así que en la desesperación de Donald Trump y aprovechando su campaña, levanta la mano y dice, vamos a imponerles aranceles si no hacen algo por la política migratoria que está abandonada, porque este sexenio ellos decidieron que todos los hermanos centroamericanos debían venir a México cuando ellos saben perfectamente además a lo que se atienen los hermanos centroamericanos cuando están en México. Tristemente, muchas de sus mujeres son violadas hasta 90 veces en La Bestia, o sea, muchas anécdotas e historias tristísimas, desgarradoras que todos conocemos. Hoy, lo que sí puedo decir es que el gobierno de México pierde, los mexicanos perdimos. ¿Por qué? Porque sí se aprobó una Guardia Nacional y ahora la Guardia Nacional, en lugar de estar velando por el tema de la seguridad en nuestro país, va a estar cuidando la frontera sur con 6,000 elementos. Va a estar violentando los derechos humanos de los hermanos migrantes de Centroamérica. Le toca, entiendo, a Manuel López Obrador y a su gobierno replantearse sus políticas con las que llegó a gobernar, Arnulfo. A ver, cuatro elementos. La Guardia no era para seguridad y ahora tocó ponerla en la frontera con Guatemala. Las puertas abiertas eran para América Central y ahora el problema se agrava no solo con Estados Unidos, sino con el resto de países de América Central. ¿Qué va a pasar? Que se agrava. Nosotros no necesitábamos ponerle el muro a Estados Unidos y hoy el muro para los Estados Unidos va a estar desde México y no tuvieron que poner un solo centavo. Y claro que nos estamos convirtiendo en tercer país seguro.
aunque no quiera llamarlo así el gobierno de México. Estamos convirtiéndonos en tercer país seguro, y a todos esos hermanos migrantes, con todo y la austeridad y los recortes a todos los programas, se les va a tener que dar, se les va a tener que apoyar con vivienda, con trabajo, en lo que hacen ellos sus trámites en Estados Unidos. Entonces, aquí, ¿quién es el ganón? El problema lo genera López Obrador. Donald Trump, que es bastante creativo, dice, vamos con la imposición de aranceles, apanica al gobierno de México, los lleva a una mesa de negociación, los pone contra las cuerdas, y México no pidió nada a cambio. Yo no he escuchado que el gobierno de los Estados Unidos vaya a invertir un solo centavo, como lo invirtió en la iniciativa Mérida para combatir temas de inseguridad. Ok. Por ejemplo. Óscar y Arnulfo. Óscar. Bien, mira, en principio, no todos los efectivos de la Guardia Nacional se van a concentrar en la frontera sur, ¿no? Son 6,000 efectivos. El resto de los efectivos pues se van a dedicar a las tareas para lo que fueran creadas la Guardia Nacional. Entonces no habría por qué temer en ese sentido. Por otro lado, se vuelve compleja la negociación con Donald Trump, porque pues sabemos que es probable que no cumpla con su palabra, lo cual hace más complicado este asunto. Sin embargo, lo más sensato es, como ya lo dije, implementar una medida diplomática, una medida con base en el diálogo, con base al establecimiento de acuerdos. Y prueba de ello es que en meses pasados se llevó el acuerdo con el gobierno de Trump de invertir en el sur, en los países del sur, a llevar a cabo una medida de contención. Esto de que dicen de que México va a poner el muro es absurdo, ¿no? Totalmente. El mejor muro que podamos poner para, de alguna manera, inhibir la migración es generando condiciones de desarrollo en los países del sur. Eso es la medida más sensata, y es una propuesta que le hizo el gobierno mexicano al gobierno de Trump y que a la postre se estará implementando. Ahora bien, el hecho de que esté la Guardia Nacional en el sur atiende a la necesidad de que este proceso sea un proceso bajo ciertas condiciones de control, porque de lo contrario quedan expuestos los migrantes centroamericanos. Y además claro, pero si lo entendemos bien, claro, Óscar, y voy con Arnulfo, y perdonen que tengo que hacer una pausa y cierro este bloque quizás. Si lo entendemos bien, es que entonces la ola migratoria para entre Guatemala y México pone esos 6,000 efectivos en esa frontera y dice hasta aquí. A eso un poco es lo que se refiere Mariana, y quienes hoy en editoriales están diciendo que el muro logró Trump no ponerlo en su frontera, sino bajarlo. Por supuesto. A ver, 4 elementos, Andri, muy claros. Tienes una política de puertas abiertas a los migrantes centroamericanos porque así te conviene con ciertos grupos que te apoyaron políticamente, que además están lucrando, ya en otra ocasión hablaremos de eso, que además están lucrando con todos esos migrantes. Entonces abres las fronteras. 2, le bajas todo el presupuesto, o le bajas una parte muy importante de presupuesto al Instituto Nacional de Migración, que ya de por sí estaba en los huesos y no tienes control migratorio. Dejas pasar, no tienes control migratorio en un entorno en el que además reduces las compras de equipamiento y armamento a un lobby que financia a Donald Trump en una campaña que es el lobby de las armas. Y tienes a un presidente desesperado para que le den los números en Estados Unidos para reelegirse. O sea, tienes la perfecta combinación de elementos para que pasara lo que pasó. No es ninguna gesta nacional haber aceptado todo esto porque no había de otra. Finalmente, y apoyando un poco el punto, no un poco, apoyando totalmente el punto de Mariana, tú vienes diciendo que no te quieres y no va, y que uno de los puntos claves de tu negociación es no convertirte en tercer país seguro, y de facto te conviertes en un tercer país seguro, porque en la negociación aceptas que todos los migrantes que tú mismo dejaste entrar por tu política ambigua de puertas abiertas y por disminuirle el presupuesto a los servicios de migración, de control migratorio, pues ahora entonces pueden esperar en México su decisión de asilo con educación, atención hospitalaria, atención laboral
y en condiciones dignas de vida. Yo quiero saber de dónde van a salir los presupuestos para estas condiciones. Ya vamos con esa y otras preguntas que tenemos aquí en el programa. Tiempo para la pausa. Hoy el tema es si Trump doblegó a los mexicanos en la negociación migratoria y la de los aranceles. Seguimos aquí en Suma la Noticia de NTN 24. Tenemos un interesante debate sobre las negociaciones entre México y Estados Unidos por el tema migratorio y por el tema de los aranceles. ¿Trump doblegó a los mexicanos en la negociación de los aranceles? Es lo que nos estamos preguntando hoy aquí en Suma la Noticia. Y hablábamos de esta política de puertas abiertas de Andrés Manuel López Obrador que puso en marcha tras su llegada al poder. Para algunos, pues esto quedó suspendido y México va a aumentar significativamente el control fronterizo y las deportaciones. Ante las presiones de Estados Unidos sobre imposición de los aranceles, 6,000 efectivos, ese es el acuerdo al que se ha llegado, de la recién creada Guardia Nacional llegarán a los pasos limítrofes con Guatemala para evitar el cruce de migrantes de manera ilegal. Eso, un punto. Y tenemos otro más, que es el tema del asilo, de enviar de vuelta a 8,000 solicitantes de asilo. Voy a eso, Mariana. Al acuerdo al que se ha llegado es que en lugar de esperar esos asilos en Estados Unidos, pues México va a ser el que los acoja. ¿Y bajo qué condiciones? Está, y lo decía Arnulfo cerrando el primer bloque, ¿hay esos recursos para darles educación, salud, un trabajo, mientras esperan que Estados Unidos decida esa condición de asilo? ¿México tiene esas condiciones? Eso es justo el problema, claro que no. De hecho, se ha generado desde que arrancó esta administración un desempleo tremendo a lo largo y ancho del país. Estamos hablando de que se ha quedado sin trabajo alrededor de 1.9 millones de personas. Y hay preguntas obligadas que debieron hacerse desde el gobierno federal antes de llegar a esta negociación, que por cierto, es increíble, ¿no? Como el gobierno de México pues no tuvo una estrategia, se dieron al chantaje, el tema era comercial, no migratorio, y bueno, terminaron acordando, y si tú revisas, aquí tengo el acuerdo que avalaron entre todos, si tú lo revisas, pues prácticamente es un acuerdo meramente migratorio. Entonces yo me pregunto por qué no estuvo ahí la Secretaría de Gobernación, pero esa es otra historia. Las preguntas obligadas que tiene que hacerse hoy el gobierno federal es cómo va a garantizar trabajo, educación, salud a los migrantes que así lo soliciten. Porque además, no solamente el ser tercer país seguro, no solamente es para el migrante, es también darle el respaldo a las familias. Si tenemos gravísimos problemas en nuestro país de desempleo, gravísimos problemas en el sector salud que hemos estado denunciando en las últimas semanas. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacerle con los hermanos migrantes? Siempre hemos sido generosos con los migrantes, pero también hay que señalar, Andrea, que en el sexenio de Peña Nieto hicimos grandes esfuerzos desde el Senado de la República para que de las estaciones migratorias pudieran salir muchos de estos hermanos migrantes y regresar a sus países con bien. Hicimos estos esfuerzos con embajadores y con mucha gente para que pudieran regresar con bien. Otro punto que es muy importante es, se tiene que hacer una revisión exhaustiva del presupuesto aprobado para 2019. El Instituto Nacional de Migración tuvo un recorte del 26%. ¿Esto qué representa? 468 millones de pesos menos que el año pasado. Entonces, es claro que no tenían una estrategia para el tema de la migración en este gobierno. Como no tienen estrategia para nada y se ha convertido este gobierno en un gobierno de ocurrencias. Y por eso el presidente López Obrador se topó con la horma de su zapato, porque también Donald Trump es muy ocurrente y se le ocurren tweets mañaneros, ¿no? Que de repente, imposición de aranceles, claro que apanicó al gobierno de México, claro que sacudió a toda la sociedad mexicana. Sí. Y también, y cierro con esto, sí hay que señalar el tema del muro. Ese ha sido el discurso de Donald Trump desde que inició su campaña, la campaña pasada, denostar a los mexicanos. Su principal promesa de campaña fue la construcción de un muro y hoy en la frontera sur. Sí. Hoy ese muro se lo estamos poniendo nosotros con nuestra Guardia Nacional. Estamos hablando que más del 20% de la Guardia Nacional se va a quedar en la frontera sur para abordar a los hermanos migrantes. Para eso se aprobó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, insisto,
fue aprobada para combatir el tema de la inseguridad. Estos 3 primeros meses del año fueron los meses más inseguros en la historia de nuestro país, no hay que olvidarlo. Y vas a Mariana, destinar la Guardia Nacional a cuidar porque hay migrantes. varios temas. Ayúdeme porque usted pone muchísimos temas interesantes y Oscar, yo sé que quiere responderle. Lo primero es que ustedes están manejando un término para que nuestra audiencia, no solo pues en México, ni en Estados Unidos, sino en América Latina, lo pueda entender. El tema del tercer país seguro. El canciller mexicano ha dicho que no están dispuestos a hacer ese tercer país seguro, pero sin duda Trump pues los está metiendo como de facto ahí. Oscar, vamos con usted. ¿Cuál es la situación de México frente a eso del tercer país seguro? ¿Con estas negociaciones termina México siendo uno de esos? A ver, bueno, antes de eso yo quiero comentar que ahora resulta que algunos grupos políticos han escogido la bandera de estar en contra de todo lo que realiza el presidente Andrés Manuel. Pero bueno, al margen de ello, yo considero, a partir de lo planteado por el canciller Marcelo Ebrard, que de ninguna manera México asumiría el papel de ser el tercer país seguro. Sin embargo, la misma Mariana ya lo ha dicho, históricamente México ha sido un país solidario con hermanos de otras naciones. Recordemos el caso de los trasterrados españoles. Entonces, no se busca ser un tercer país seguro de ninguna manera, sin embargo, se busca que se garanticen los derechos elementales de los migrantes que van en tránsito ¿Y por México tiene cómo comprometerse a eso? Hablaban de los recursos, es importante el tema de los recursos. En estos momentos, cuando se negocia esto y se llega a este acuerdo, ¿México tiene cómo hacer esto económicamente hablando? Sí, desde luego, pero además son de momento 8,000 solicitudes, ¿no? Sí. Pero desde luego que existe condiciones para asumir esa responsabilidad. ¿Hay el riesgo o hay la visión de que esto pueda convertirse en un problema humanitario, Oscar? Es un problema humanitario desde que sí, pero que México lo tenga que acoger del todo. Crisis humanitaria. Crisis humanitaria, dice Mariana. Ajá. Es decir, el gobierno es consciente que esto puede crecerse de esta manera. Yo quiero poner tal vez un ejemplo que no viene al caso en la comparación, pero sí en la crisis como tal, que es el tema de Colombia-Venezuela. Estamos hablando sin duda de un país autoritario, de un dictador que está en Venezuela y por eso los venezolanos tienen que moverse hacia Colombia. Pero Colombia hace mucho tiempo sabía de esta ola que podría venir y algunos dicen o cuestionan que no la anticiparon que podía venir una crisis humanitaria, una crisis migratoria. Y miren en lo que está. A lo que voy, Oscar, es el gobierno de AMLO es consciente de que este puede ser un inicio de una crisis humanitaria. A ver, esa crisis humanitaria existe ya desde hace tiempo. El flujo migratorio de los países centroamericanos hacia México lleva ya varios años. Ahora, aquí el asunto es, bueno, se han dado hechos como las caravanas y etcétera, que han hecho que estos fenómenos pues adquieran mayor relevancia. Sí, el gobierno de México sí tiene claro ese asunto, por eso la implementación de una estrategia geopolítica que tiene que ver con hacer inversiones en esas regiones, hacer un acuerdo con Estados Unidos y contener ese flujo migratorio para evitar que se convierta en una crisis aún peor, cosa que no hicieron los gobiernos anteriores y ahora se rasgan las vestiduras diciendo que Andrés Manuel, el gobierno actual no es capaz, cosa que no hicieron en su momento cuando estuvieron en el poder. Entonces, bueno, finalmente aquí el asunto es tomar el sartén por el mango, tener claridad cuáles son los motivos por los cuales los migrantes transitan por México, hacer que este tránsito sea seguro, porque si no corremos el riesgo de que suceda lo que sucedió en San Fernando, en Tamaulipas. Entonces, y que fue en administraciones pasadas y donde, bueno, no se asumió el costo derivado de ello. Sí. Y de esta manera, como ya lo dije, garantizar el tránsito de los migrantes por México y sin embargo, y a la par,
establecer una estrategia de contención que tiene que ver con el desarrollo. Los expertos en esta materia dicen que ninguna política migratoria es eficiente, ninguna política en términos de la relación con otros países es eficiente mientras no se contemple el hecho de que hay que establecer políticas de desarrollo. Y eso es lo que está haciendo actualmente el gobierno mexicano. Arnulfo. A ver, tres cosas muy puntuales, Andrea. La primera, ¿qué es un tercer país seguro? Para definir a quien no lo... Claro, ¿por qué quieren meter a México ahí? ¿Por qué el canciller refuta y dice no, tercer nosotros país no seguro somos? es una figura del derecho internacional que prevé que cuando un determinado país, por ejemplo, en este caso Estados Unidos, tiene una cantidad ¿De solicitudes? de solicitudes de asilo o refugio demasiado grande para su propio sistema, se define un tercer país, un país que no es Estados Unidos, que se le llama tercer país seguro porque en ese país se asume o se presume que los migrantes que estarán en espera de esa aceptación se les puede asegurar lo pueden mismo estar que en el otro mientras país. se les da su estatus formal en el país al que lo solicitaron. Esto es para quitarle presión a los países que más reciben migración o solicitudes de asilo o refugio en el mundo. En los terceros países seguros, de acuerdo al derecho internacional, se comprometen, cuando aceptan serlo, a proporcionar educación, salud, trabajo y vivienda digna a esos migrantes que están en espera de su resolución. Pero Arnulfo, México ha sido clarísimo. Ellos no son un tercer país seguro y lo ha dicho el mismo canciller. Durante años México no aceptó ser país seguro, porque incluso el propio canciller había dicho al principio de la negociación que ese era un punto que no se iba a negociar. ¿De acuerdo? Y sin embargo, lo que vemos hoy en el resultado de la negociación es que lo único que faltó ponerle fue tercer país seguro, porque todas las condiciones que se demandan de un país seguro, un tercer país seguro, México las aceptó. Ahora, yo no estoy de acuerdo, yo le invitaría a Óscar a que se diera una vuelta a Tijuana, para que viera las condiciones en las que viven los 8,000 haitianos que ahí llegaron, ya casi 10,000, y que no existen las condiciones. México en este momento no tiene la capacidad. Yo sí estuve en Tijuana, no porque perteneciera en ese momento a ningún tipo de grupo, ni político, ni social, sino porque yo soy fotógrafo en mis tiempos libres y fui a documentar lo que es una verdadera tragedia humana. Si a esto además le vamos a agregar otros 8,000 que nos van a mandar por la aplicación de la resolución 235, que reza que se aceptó en la negociación y que lo que dice es que serán deportados a México 8,000 personas que están en espera de esto, más los miles de centroamericanos que ya están en el país y los miles que, independientemente de que esté la Guardia Nacional o no, seguirán cruzando. Es, Andrea, un caldo de cultivo muy complejo y que, francamente, estoy absolutamente de acuerdo con Mariana, que nos pone en una situación muy, 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 muy difícil de responder o de estar a la altura de esas condiciones mínimamente humanas que les tenemos que dar a estas personas. Vamos a una pausa, si les parece. Ya tenemos opiniones de nuestros televidentes. Hoy, cuando preguntamos si Trump doblegó a los mexicanos en la negociación de los aranceles, el hashtag de hoy es Un México, y Cruz Zambrano opina, no diría doblegar, diría que fueron realistas. Luis nos comenta también, Luis siempre es el Twitter de Luis. Siempre ha sido así porque México es el patio trasero de Estados Unidos y los han visto siempre como los patroncitos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Trump doblegó a los mexicanos, es nuestro tema de hoy frente a la negociación de los aranceles versus la migración. Hemos aquí con tres expertos y tres puntos distintos de visión frente a lo que ganó México o no ganó, o quién es el triunfador y qué significa todos los acuerdos del fin de semana. Yo quiero preguntarle a Mariana, cuando Estados Unidos dice disminuir, tienen 45 días, porque ese es el primer paso, ¿no? Los 45 días para que México demuestre que disminuyó. Ahora, ¿qué es disminuir? ¿Está claro qué es para Estados Unidos disminuir versus lo que puede ser para el gobierno de México disminuir el flujo migratorio? Mariana. Bueno, yo me imagino que lo que está esperando Estados Unidos es que muchos menos migrantes, pueden ser señoras, niños, o sea, el tema de los niños es un problema. Estamos hablando de que en estos 6 meses
fueron 10,000 niños los que llegaron a Estados Unidos sin sus papás. Entonces sí me parece un tema bien delicado, preocupante, porque yo no sé en qué momento se le va a llenar el ojo a Donald Trump de tal suerte que diga, sí, estamos de acuerdo, estoy contento con esto. Y si no está de acuerdo, pues ¿qué va a hacer? Va a volver a hacer un replanteamiento y poner en la mesa el tema de los aranceles. Yo me pregunto por qué no el gobierno de México pues puso también en la mesa la implementación de aranceles espejo, como ya se había hecho anteriormente. Tú aceptas ser el muro de facto de Donald Trump, ok, claro. Pero si bien la negociación no era una negociación sencilla, todos estamos muy conscientes de ello, jamás han sido sencillas las negociaciones con Donald Trump. ¿Por qué no implementaron aranceles espejo? Es una duda que tengo. Y por otra parte, yo creo que México en estos momentos pues tiene que reconsiderar la necesidad de replantearse su política. Claro, acá hay varios puntos que me quedan y tengo el último bloque, entonces quería abordarlo todo. Lo primero, no va a ir al G20 en Osaka, Japón. Ahí podría tener esta reunión con presidentes. Ahí podría charlar con Donald Trump a ver si hay un mejor entendimiento. Hablando se entiende la gente. No es con manifestaciones en Tijuana como va a comprender Donald Trump las necesidades de nuestro país. Donald Trump, y hay que ser serios, está jugando su juego. Sí. Él está jugándose la reelección y nos está utilizando como plataforma para poder reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Oscar, ¿usted qué piensa sobre eso? Y además le sumo algo. Hace minutos el secretario de Estado Mike Pompeo dice que Estados Unidos no tiene intención de dar apoyo financiero a Centroamérica para abordar la crisis migratoria y que es la responsabilidad de México. Lo acaba de decir Bien, Mike Pompeo en rueda de prensa. Sí, claro. Mira, en principio, cosa curiosa que Mariana, bueno, ambos panelistas plantean que están hablando como si antes de AMLO la migración hacia México hubiera sido perfecta, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que la guerra contra el narco de Felipe Calderón, si algo provocó fue condiciones de tremenda inseguridad y de terrorismo, incluso en contra de los migrantes centroamericanos. Y bueno, eso por un lado. También habría que considerar que bajo estas circunstancias complejas de negociación con Donald Trump, hay que buscar un punto en el que el resultado nos permita generar el menor grado de daño posible. Ya lo dijimos, no es fácil negociar con Donald Trump. Y otra cosa que está ponderando tanto la delegación de negociantes como el mismo gobierno de México es salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que pasan por México. Y en relación con la declaración de Mike Pompeo, bueno, si ellos no están de acuerdo en llevar a cabo este proceso de inversión, pues se va a tener que buscar otra estrategia, pero lo cierto es que es necesario llevar una serie de inversiones, exhortar a los gobiernos centroamericanos que asuman su responsabilidad. Claro, Oscar, pero puede caber la pregunta también de si algún momento será suficiente para Estados Unidos, que es lo que dice Mariana. Pues se disminuye en 45 días. Sí, está bien, pero queremos más, o si no le subimos. Entonces, esto puede ser un juego en el que Estados Unidos... como dicen, le está jugando el juego, se le está jugando a Donald Trump, se metió en ese juego y ahora ¿cómo se sale? Porque cuando hay un momento en que ustedes creen que va a ser suficiente para Donald Trump. Desde luego que no, desde luego que no. Y conocemos a Donald Trump como en su relación con los demás países y en específico en su política migratoria. No es una cosa fácil y en algún sentido pues está tratando de dirigir la negociación, la brújula hacia sus intereses, pero la verdad es que la delegación de negociantes y el gobierno de México actuó de la manera más cautelosa, más responsable posible. Por eso digo que lo más sensato aquí es tomar una determinación, llegar a un punto de negociación que permita el menor daño posible. Y bueno, el hecho de que hoy lunes no haya habido aranceles para México, no imposición de aranceles, pues yo creo que es el primer gran paso. Pues las cosas van a ir dando al tiempo, ¿no? Y vamos a ir, o sea, va a ir actuando en función de
las circunstancias y finalmente pues ponderando lo que ya en algún momento dije, Sí. Salvaguarda de los derechos de los migrantes que transitan por México, sin el menoscabo de los derechos de los ciudadanos mexicanos. Arnulfo, dos cosas que no me quiero quedar porque se me acabó el tiempo. Hay un momento en donde va a ser suficiente para Estados Unidos lo que haga México en temas migratorios, uno. Y lo otro, que es importantísimo, ¿qué pasa con el resto de países de América Central? Es decir, México hoy, en este fin de semana, con esa negociación, ¿hace una afrenta directa al resto de países? Muy rápido, porque sé que tenemos poco tiempo, Andrea. A ver, primero, perdón que insista, yo creo que a final de cuentas el número sí va a ser una cuestión de números, pero de los números de la elección que Donald Trump traiga en la campaña. O sea, yo creo que más Hay que bien, esperar a que Donald Trump se reelija para dejar de presionar a México. Totalmente de acuerdo con Oscar en el sentido de que los próximos meses, por lo menos de aquí a noviembre, van a ser muy complicados. Esto se va a utilizar como tema de campaña para Donald Trump y las decisiones de este fantasma, este muerto que ya agarró, pues lo va a traer enseñando durante todos los próximos meses, espantando a quien se deje espantar por el muerto, y la negociación y la postura de Donald Trump va a ser muy complicada, porque si hace 4 años era complicada siendo solo candidato, imagínate ahora un Donald Trump candidato y presidente que tiene capacidades ejecutivas. El tema de América Latina, particularmente el Triángulo Norte de América Central, creo que efectivamente el cambio de política de México, en donde esto se vuelve restrictivo absolutamente y donde hay 6,000 efectivos en la frontera, pues para la América Central la emisión o la expulsión de migrantes era una gran válvula de escape para presiones sociales dentro del país. Hoy esto, o de los países, esto va a cambiar. Esto va a ser mucho más restrictiva, no van a poder entrar a México tan fácil y esto les generará problemas. Claro, pero Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿se quedan hoy con qué reacción o cuál debería ser? Bueno, pues es que ellos no están reaccionando porque precisamente si hoy dicen algo, pues imagínate que Donald Trump seguramente dirá, bueno, se me olvidaba que usted también andaba por aquí. Entonces, la realidad es que la postura seguramente más sensata en este momento de América Central es no hablar mucho, no decir mucho y buscar más adelante una negociación de algún tipo con México, donde México pues queda desafortunadamente como el jamón del sándwich, en medio de los dos, con presiones totalmente diferentes. Mil gracias por su tiempo, gracias por este debate a Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, a Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del partido PAN, y a Oscar Novela, diputado federal de Morena desde Zacatecas, México, nos acompañaba. Gracias, yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate. Saludos, Oscar, saludos.